Viste, Willy. Hola, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo Buenos están? días, va. Disculpen la demora, que estábamos con un tema técnico. Bueno, Ya me parecía. Hola, Willy. buen día. Hola Silvia, ¿cómo andás, querida? ¿Cómo Alegría en están? verte. Qué lindo verles. Bueno, Vos siempre metido en estas aventuras, mi querido. Mira, no estás, te digo que esto de las aventuras tecnológicas, no, es todo un desafío, ¿no? Así que bueno, estaba comentando eso. ¿Cómo andás, Silvia? Bien, querido, siempre metida con aventuras tecnológicas. Sí, está bueno, está bueno. Escucharte a vos hablar de eso. Estaba Sobre buscando la foto donde saliste con la moto con Melissa, pero no la puedo encontrar. Sí, sigo con la moto, te claro. Y me Ahora, imagino, ahora tengo claro. una más grande, ¿viste? Ahora tengo una más grande. Decirle, en aquel momento que salí con tu hija, creo que se me pinchó la rueda o algo así, ¿no? Algo pasó, era el Algo 2007, pasó, así que sí, me acuerdo. imagínate los años que hace. Años. bueno, le decimos a María Rosa que lo presente a Willy. Bueno, explicamos primero que María Rosa, la demora fue porque María Rosa no podía ingresar al Zoom, finalmente decidimos arrancar igual y ella va a decir, va a presentarlo a Willy desde el teléfono, que está conmigo en el teléfono, así que yo ahora le voy a pasar el audio, ¿sí? María Rosa, ¿estás ahí? Ahí te paso. Yo lamento muchísimo, y es un amigazo de toda la vida, y me da una pena muy grande, porque yo, después de una vuelta a San Martín de los Andes y recordar lo que significó este espacio y lo que significa este espacio, me refiero al espacio que quedó Willy, ¿no? Me daba muchísimo gusto presentarlo, pero bueno, yo trabajo con Zoom. Hasta ayer tuve mi sesión con una paciente en Londres. No sé qué pasó, no sé, pero no puedo conectarme. Así que lo lamento muchísimo, especialmente Willy, no puedo presentarte de cara a cara, pero bueno, va a ser así. Yo simplemente quiero presentar a un personaje que yo creo que son esos personajes que transitan por la historia y que hacen mucho bien. Y voy a contarles cómo lo conocí a Willy, nada más que esa etapa. Apareció una especie de oso grandote en CEFIP, recientemente creado, es decir, CEFIP se crea, el Centro de Familias y Parejas se crea para adentro, y ahí está Silvia y hay otra gente que puede dar cuenta, en 1977, pero a la calle se crea en 1979. Y él ingresa en 1980 en un espacio, que después aclaro si me estoy equivocando, donde él creo que ya era director del hospital de San Martín de los Andes, y lo deja en manos de otro para venir a aprender esto que era, no sé qué, terapia familiar, supongo. Él es médico sanitarista, oriundo de Corrientes, con una vida bastante interesante desde el punto de vista de diferente, ¿no? Él venía trabajando socialmente, yo creo que desde la iglesia en ese momento, y tenía muchos intereses sociales, de formación. En ese momento su mujer también, pedagoga, una mujer muy, muy también interesante con todos estos aportes. Y en la primera etapa de su conjunto, de su matrimonio, decidieron irse a vivir a una villa para tenerla, no hablar de, sino desde el lugar, ¿no? Entonces vivir un montón de cosas que pudieron hacer en ese momento y sentir mucho más cerca el sufrimiento y lo social, ¿no?
En ese momento, unos vecinos de ellos maltrataban mucho al padre, creo, al anciano padre, y entonces cuando ellos se casaron se lo llevaron de luna de miel, porque no soportaban el maltrato que le tenían a este viejo, ¿no? Que por suerte en este raid que hizo Willy con su mujer, el abuelo que tenía un nieto adorado le dijo, bueno, pero yo me quiero volver porque extraño a mi nieto. Felizmente el viejo pudo volver. Y después, bueno, fueron viendo, buscando lugares, etcétera, hasta que se radicaron en San Martín de los Andes y empezando a hacer un trabajo desde el hospital muy interesante que no solamente era un tema, digamos, médico, sino social. Y yo creo que lo va a desarrollar o les va a contar o ustedes le van a preguntar. Y yo tuve el honor de estar mucho en San Martín, colaboré mucho con este proyecto, fui muchas veces, siempre viví en el hospital cuando fui, viví experiencias increíbles. Willy vivía con su mujer y sus 5 hijos en el predio externo del hospital donde estaban los médicos, tenían sus casitas, y bueno, esto era también toda una cosa bastante interesante lo que ocurría ahí. Y a partir de ahí, con sus métodos, no sé, intuitivos, empezó a desarrollar todo un contacto que yo digo que es terapéutico por personalidad, empático, con un montón de problemas sociales. Uno de ellos muy importante, el alcoholismo. Entonces inventó cosas que ojalá alguna vez viéramos. Yo tuve la suerte de verlas, películas, videos, donde, por ejemplo, les cuento que Willy va subiendo con un alcoholizado, ¿no? Que está totalmente, perdón, en pedo, subiendo una escalera y diciendo que no puede avanzar porque está enredado, que tiene las piernas atadas. Y Willy, con mucha paciencia, diciéndole, no, mi amigo, yo le voy a sacar, y le va sacando una invisible soga alrededor de sus piernas, para desatar ese nudo que le impedía avanzar. O situaciones de este tipo, múltiples, trabajo con los mapuches increíbles, y también he visto situaciones así como una persona que está muda durante muchísimo tiempo y después de estas cosas informales que hace Willy, de tomar mate con los pacientes, de hacer un montón de cosas sociales, terapéuticas sin explicitarlas. Entonces, en un momento determinado, después de muchas horas así, de este tipo de cosas, le sirve un mate y la paciente dice gracias, y a partir de ahí empieza a hablar, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen más mágicas que otra cosa, pero que son detecciones empáticas que naturalmente tiene. Y también tuve el placer en un momento de pasar unas vacaciones de invierno donde viví en el hospital. Me llevé a 2 de mis hijos y a un amigo, y los puse en un micro que los venía a buscar todas las mañanas a la montaña. Estaban todo el tiempo como se llama, esquiando, así que les quedó una pasión a todo ese grupito, un grupete de 3 con el esquí, y yo mientras trabajé, colaboré, y incluso gracias a la mujer de Willy en ese momento me pude ir 2 días de viaje, y en ese viaje estaban también Josefina Rabinovich y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del médico, pero se lo va a decir Willy en un rato, Jorge Rocco, y que hicimos cosas muy interesantes viajando con él por otras zonas extensas, como por ejemplo tenerlo, bueno, no sé, él les hablará, tal vez Neuquén tiene uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista de los planes médicos provinciales, ¿no? Que fue hecho en la época de Perón, que ha tenido una extensión muy importante, y entonces se pueden hacer un montón de cosas también desde ahí. Y qué difícil que es hablar sin ver caras, es horrible. Me parece que es delirable, ¿no? No, bueno, pero te estamos escuchando atentamente, María Rosa, y después se me ocurre que te voy a poder poner en videollamada con mi cámara. Después lo vamos a intentar. bueno, ¿Sí? Después que termines bueno. la presentación. No tiene mucho más, porque todo tiene que ver con, por ejemplo,
ejemplo, con los agentes sanitarios, del entrenamiento que hizo toda esta gente con los agentes sanitarios, que entraban en las casas, ayudaban a hacer huertas para que la gente coma en vez de... Es decir, toda una cosa que se mezcla lo social, lo educativo, lo empático. Por ejemplo, Willy soñaba con que la Machi, que es la más consultada por los mapuches, pudiera mandar a la gente al hospital cuando estaba enferma. Entonces se le ocurrió hacer un contacto con la Machi y decirle que él trabajaba con ella, que por favor, cuando ella no pudiera resolver un problema, que viniera a trabajar con él, es decir, que sumaba, es decir, tiene una capacidad de hacer ese tipo de cosas y que sigue haciendo, porque está jubilado, pero no saben. Yo este verano estuve ahí, el quilombo que arma con todas estas cosas, y tiene muchos adeptos, y ya les va a contar lo que anda haciendo por ahí, ¿no? Porque no para. Y bueno, no sé si mucho más, yo creo que tienen que conocer al personaje. Ah, sí, y un día se le ocurrió entrar en un grupo de redacción, y tiene 22 novelas publicadas. Tiene 22, sí, y además algunas sobre personajes del lugar, que son muy interesantes, ¿no? Así que los dejo en manos de las chicas, del personaje, del invitado, y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, gracias María Rosa. Ahora voy a apagar mi micrófono para poder ponerte a vos en la llamada. La dejo a Mirna a cargo. Dale, chao. Chao, chao. Habilitate el audio, Mirna. Estás muteada, Mirna. Sí, no, perdón. Bueno, no te escuchamos, Willy, a vos después de esta hermosa presentación de María Rosa. Y tengo entendido que no hace falta que yo intervenga demasiado, solo voy a coordinar las preguntas que vaya queriendo hacer la gente. Perfecto. Bueno, ante todo, buenos días a todas, a todos, ¿no? Gracias María Rosa por tu presentación, porque bueno, realmente sé que está inspirada por el afecto, por eso se disimulan las limitaciones del suscripto, ¿no? Bien. Bueno, ese 80 en que me aparecí por el CEFIP, ¿no? El antiguo CEFIP de Serrano y Córdoba, era una tarde de mucha lluvia, recuerdo, llovía muchísimo y yo había viajado medio así intempestivamente, ¿no? Así que llegué como un pato mojado ahí a CEFIP, ¿no? Y me encontré con el calor, enseguida me sequé todo porque había mucho calor, mucho afecto en en ese grupo, me enriqueció muchísimo. ¿Qué andaba buscando? Bueno, le voy a contar qué andaba buscando, qué sigo buscando. Mi búsqueda en realidad se inicia en mi infancia, con mi familia, ¿no? Mi mamá, la rama materna, ¿no? Viene de un origen campesino pobre, ¿no? Mi abuela hacía dulces y vendía dulces, ¿no? Cítricos en las saladas de mi corriente natal, ¿no? Mi papá, ¿no? Mi papá venía de una familia un poco menos pobre, digamos, ¿no? Mi abuelo había sido cónsul del Brasil en la Argentina y vivía la familia en Alvear, frente al río Uruguay, frente a Brasil, ¿no? Mi papá primero fue maestro rural y después se recibió de abogado. Mi mamá, con mucha dulzura siempre, ¿no? Me transmitió la cosa del afecto, de la solidaridad. Mi papá también me instruyó en el tema de la solidaridad, me instruyó en el tema de lo literario. Había sido juez y con él
empecé a transitar lo social de su mano, porque yo lo ayudaba en el escritorio, ya de pibe, siendo como escribía a máquina, tenía cierta redacción propia, en fin, lo ayudaba, ¿no? Y mi papá estaba muy inquieto por el tema del maltrato que había registrado que la policía brindaba a los detenidos. Entonces cada rato estaba por los espacios de detención. Y por ahí yo lo acompañaba. Y ahí empecé con el tema de vincularme con las personas en situación de vulnerabilidad. En este caso, ¿no?, con privación de libertad. Aclaro que yo sigo en esa tarea, ¿no? Toda mi vida lo hice y lo sigo haciendo. Y con ellos aprendí, aprendí el valor de la libertad, ¿no? Y también del tratar de construir esos espacios de libertad, incluso detrás de los barrotes de las celdas. Bueno, a través de los grupos de encuentro, de los grupos de reflexión, muchas veces con enfoques individuales también y familiares, ¿no? Bueno, así empecé con mi tarea, ¿no? A su vez también de mi papá, que era músico y también escritor, ¿no? Me enseñó, yo no me enganché con la música porque tengo una oreja de plomo, pero bueno, se me dio por escribir también, primero con el tema de la poesía, me enseñó a escribir poesía. Yo voy a marcar mucho en este relato el tema de mis maestros y maestras, ¿no? Y de las casualidades de la vida y también de los errores cometidos, algunos, ¿no? Bueno, lo cierto es que mi niñez, ¿no?, en mi niñez era muy retraído, ¿no? Me relacionaba muy mal con mis compañeros, me aislaba, muy aislado, ¿no? Me enganchaba mucho con los libros, ¿no? Mi papá tenía una hermosa biblioteca. Uno de esos muebles los tengo todavía en la planta alta de mi casa. Bueno, lo cierto es que para poder leer tranquilo, me acuerdo que me metía debajo de la cama o me iba al techo de mi casa debajo del tanque de agua donde no me molestaba a nadie, ¿no? Entonces me dedicaba a los libros. Bueno, y ahí empezó el tema de los grupos, ¿no? El tema de los grupos, ¿no?, empezó con otro maestro. Bueno, le contaba que era bastante retraído, pero me enganché con el básquet, ¿no? Pero en Goya, a una cuadra de mi casa, había un club de básquet y me iba a jugar a la siesta. Las siestas correntinas, no había nadie que apareciera por la cancha de básquet, entonces podía jugar solo, ¿no? Y un día apareció un registro, una voz que me dice, así cualquiera, ¿no? Era un hombre alto, de bigotes enormes, ¿no?, que me estaba hablando, había aparecido de la nada, ¿no? Ya estaba acostumbrado que estaba solo en ese lugar y a esa hora, ¿no? Bueno, ese hombre se llamó Palecho, le decían Palecho Méndez, ¿no? Y era el entrenador de los infantiles del Club Unión de Goya. Y me invitó, ¿no? Primero jugó un poquito conmigo y me explicaba cosas. Yo fascinado por ver que no era solo tirar al aro la pelota, ¿no?, que había otras cosas atrás. Y me invitó, ¿no?, a que fuera al entrenamiento de los chicos del club. Y ahí empecé con el básquet. El básquet creo que me salvó de no sé cuántas cosas, ¿no? Ahí me vinculé, me hice amigos, ¿no? Y ahí, ese creo que fue el primer grupo extrafamiliar que tuve, ¿no?, el básquet, ¿no? Terminé el primario y no sé por qué mis padres me mandaron, en esa época yo obedecía, me mandaron a Buenos Aires, al Liceo Militar General San Martín. Estuve 5 años ahí, ¿no? Quiero decir que
la vida militar no me satisfizo en ningún momento, pero era un pedido de mis padres, y para mí eso era todo, ¿no? En ese espacio, ¿no?, ya distante de mi familia, yo iba en vacaciones a mi Corrientes natal, ¿no?, me vinculé fuerte con un tío mío, mi tío Carlos, era mi padrino también, y mi tío Carlos tenía un problema vinculado con el alcohol, serio problema. Y creo que ahí surgió una de mis inquietudes, como decía María Rosa hace un rato, ¿no?, que me perfilaron hacia la tarea ¿no?, de vincularme con personas que tenían esa dificultad, consumo problemático del alcohol, ¿no? Me acuerdo que ahí estaba mezclado en mi vínculo con mi tío Carlos el tema del tremendo afecto que tenía por él, ¿no?, las ganas de ayudarlo y mi impotencia, ¿no? Esta es una cosa que me pegó muy fuerte toda la vida. Él falleció por una complicación, una hemorragia por varices esofágicas, una causa bastante habitual de muerte por esa patología, ¿no? Bien, en tanto, no. Ya en el liceo militar tuve otro maestro, también vinculado al deporte, que se llamó Catamarca Ocampo, ¿no? Catamarca Ocampo era una maravillosa persona que nos enseñó rectitud, probidad, ¿no?, y a veces también a jugar al rugby, ¿no? Pero fue una especie de guía, ¿no? En algún momento pienso que lo tomé medio como un papá también, ¿no?, que ya que estaba lejos mi papá. En tanto, en ese transcurrir, cuando yo salía los sábados al mediodía y tenía que volver al cuartel los domingos a la noche. Y en esos fines de semana empecé a vincularme, a concurrir a las villas de emergencia, ¿no? Esto tenía que ver con todo el tema de lo que había aprendido de mi papá, ¿no?, que solía invitar a mi casa a compartir a personas que, bueno, estaban con muchas dificultades sociales, económicas, personas con situaciones, bueno, discapacidad, en fin, ¿no? Bueno, yo me tomé también esa costumbre. Y como no podía llevarlos al liceo, me iba yo a la villa, ¿no? Y en las villas me fui vinculando con gente de la iglesia católica fundamentalmente, ¿no?, que también, los curas villeros que le dicen, ¿no?, también con monjas, ¿no? Las monjas, me acuerdo de las dominicas francesas, que estaban muy comprometidas en la tarea de acompañar a los villeros. Llegó quinto año y yo ya estaba podrido del cuartel, y apareció la posibilidad de inscribirme en un curso, el curso de ingreso libre a la universidad. Y en el cartel decía que todo el mundo podía, y el que se anotaba podía salir una vez por semana, pero si se anotaba en medicina eran 2 veces por semana. Me entró una vocación médica tremenda. Entonces me inscribí en el curso de medicina, un curso libre. Entonces, ya que estaba, lo aprobé, ¿no? La cuestión es que me vi dentro de medicina cuando egresé de la facultad. Ya que estaba, dije, bueno, se trata la medicina, la facultad. Bueno, ahí apareció el tema de las disecciones, de los cadáveres, de los preparados microscópicos en histología. Me aburrió muchísimo, ¿no? Entonces, muy aburrido, abandoné medicina, ¿no?
y me dediqué a lo que me gustaba, que era la tarea comunitaria y era escribir poesía. La poesía que siempre la sigo escribiendo, pero escribo para mí poesía, ¿no? No la socializo mucho. Bueno, ya estábamos, ¿no? Ya estábamos más libres, ya no estaba el cuartel, ¿no? Ya podía definir por mí mismo, había abandonado medicina, me dediqué mucho a trabajar en las comisiones villeras, ya que estaba me fui a vivir a la villa, ¿no? Era más práctico estar ahí desde adentro que ir se tardaba mucho en ir de un lado a otro, los viajes, todo eso, pues vale estar adentro. Y empecé a recorrer villas, trabajé en muchas villas, ¿no? Y viví en algunas de ellas. Y me fui vinculando con la Organización de Sacerdotes del Tercer Mundo. Además estaba muy metido en la lucha contra la erradicación de las villas de emergencia, así le llamaban a ese proyecto, ¿no? ¿Hasta ahora se va entendiendo? Pregunto. Sí. Mirna, si surge Total. alguna pregunta, te pido que me pares porque me encanta el ping-pong, digamos, ¿no? Estoy atenta y te aviso. Bueno, perfecto. Bueno, propongo que me corten todo lo que quieran y puedan. Bueno, la cuestión es que en esa época estaba muy fuerte el tema de la erradicación de las villas de emergencia. Yo vinculado con los curas villeros, los curas del Tercer Mundo. Uno de mis maestros más importantes fue Miguel Ramondetti, que era el secretario general de dicha organización, y su compañera María Esther Borsani, ¿no? También ahí aparecía trabajo de grupo, con las comisiones, con los compañeros con los cuales desarrollamos tareas de saneamiento, muchas tareas vinculadas con la organización de los servicios, el tema del agua potable, escaseaba el tema del manejo de la basura, el tema de la construcción de letrinas. En esas cosas me enganchaba. La cuestión es que, como yo soy del noreste, yo quería preparar mi vuelta al noreste. Entonces empecé a vincularme con organizaciones vinculadas a su vez con la del Tercer Mundo, de sacerdotes, que trabajaran con grupos en la tarea social. Fue así que me vinculé con las organizaciones que trabajaban con las ligas agrarias. También trabajé bastante en el monte santafesino, en el Chaco santafesino, en toda la zona de lo que era la forestal, con la organización de los obrajeros. Ya para este entonces ya había reingresado a medicina, por pedido de los mismos compañeros villeros, ¿no? Que veían que realmente había muchas problemáticas sanitarias, ¿no? Y no había médicos, no había estudiantes de medicina. Entonces ellos, como me dijeron bien, ¿no? Vos tenés hecho el ingreso, estudié medicina y seguí ayudándonos, pero con más elementos. Y ahí me metí en medicina de vuelta y fui como tiro. En ese meterme en medicina, bueno, estamos hablando de los espacios donde trabajaron en el noreste. Otro espacio donde fui mucho era los tabacales correntinos, por supuesto, que son de mi zona natal, ¿no? Y otro lugar en el Monte Formoseño, con las comunidades Com y Huichí, ¿no? Ya ahí ya estaba metido de vuelta bastante en el tema médico, entonces conocí a un operador intercultural, que me sirvió de guía. Este señor era un miembro de la comunidad Com, ¿no? Era increíble, ¿no? Realmente me fascinó.
fue un maestro tremendo, porque me enseñó a transitar los consultorios grupales, ¿no? Yo era estudiante de medicina, ¿no? Y lo único que registraba en los consultorios, en los hospitales, eran los enfoques individuales, los enfoques orientados a un órgano que funcionaba mal, una máquina descompuesta. Ese era el criterio de la medicina. Y de repente encuentro una persona que me introduce en otro modo, un modo en el cual sí se apreciaba el tema de lo biológico, de lo físico, pero también se tenía muy en cuenta el tema de lo familiar, el tema de lo comunitario y, oh, sorpresa, el tema de lo espiritual. El vincular a lo cotidiano a la trascendencia. Esto es una cosa que me pegó fuerte, realmente. Ahí entendí el enfoque, la inclusión de lo espiritual en la tarea. Lo espiritual que no es solo lo religioso, lo espiritual que es también el encuentro con la naturaleza, el desarrollo de lo solidario, ¿no? El impulso de lo creativo, ¿no? El encuentro con el otro. De esto se trata, de poder encontrarse uno mismo a través del otro, sería eso. La búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de lo creativo. Después leyéndolo a Pichón, estos temas de lo creativo, este tema del vínculo, todo esto también me fue reafirmando en estas movidas, ¿no? Bueno, otro maestro, entonces, aparece Arturo Paoli. Arturo Paoli era un religioso de la orden de los hermanitos de Foucault, ¿no? Que operaba en la zona de Chaco santafesino. Este fue otro maestro fundamental en todo mi desarrollo. A todo esto trabajaba en las villas de Budge, ¿no? Villa Amelia, Villa del Bajo Belgrano, en el Bajo Flores, también en la zona de Avellaneda, en el Villa Luján, ¿no? Villa Albertina, ¿no? Y hice la unidad hospitalaria en el Policlínico de Lanús. A ver si me escuchan. O Policlínico de Lanús. Ahí estaba el servicio del doctor Goldenberg. Bueno, esto para mí otra sorpresa. En un hospital, un servicio de salud mental que hasta ahora era de los manicomios, no mala cosa esta, ¿no? Después me enteré de los centros del centro 1, del centro 2, mucho a través de los relatos de María Rosa también, ¿no? Entonces, ahí descubro el tema de la tarea de territorio por parte de los equipos sanitarios. Y lo descubro como estudiante de la unidad hospitalaria y lo descubro como vecino, como anfitrión, recibiéndolo en la villa, en mi villa. ¿Se entiende esto? Entonces, esto me descompagina y me alienta, ¿no? Y me alienta y me enriquece. Por eso, ¿no? El doctor Goldenberg y su gente también fueron grandes maestros. Pero también fue alguien que estaba en las antípodas en cuanto a la tarea, digamos, científica, llamémosle, ¿no? Que era el doctor Vicente Pataro, que fue mi maestro de cirugía, ¿no? Fue una persona que me impulsó, que me ayudó mucho, ¿no? Y que me enriqueció, ¿no? Realmente me lanzó a una rama de la cirugía, de la medicina, que es la cirugía, que no la tenía presente como alternativa previamente a conocerlo. A todo esto, termino, me recibo, ¿y qué hago?
y estaba dudando en por dónde orientar mi tarea, y me di cuenta que realmente lo mío era la medicina rural, ¿no? Lo mío era entonces, tengo la vocación de lo rural. Entonces lo más parecido a eso era hacer una residencia, una de las primeras residencias de medicina general que hubo, que la hice en el Policlínico de Avellaneda, ¿no? Ahí conocí a otra maestra, la doctora Silvia Berman, ¿no? La doctora Silvia Berman, jefa del Servicio de Salud Mental, ¿no? Del hospital del Policlínico Finocchieto de Avellaneda, ¿no? Esta persona me ayudó mucho, me acompañó, me alentó. Yo trabajaba y vivía en una villa ahí en Avellaneda, ¿no? Y impulsaba a los miembros de su equipo a que me acompañaran y me ayudaran. Le estoy muy agradecido. También aprendí mucho en la parte en lo que era el tema de psiquiatría básica con la doctora Berman. A todo esto, estamos hablando de la década de los 70, los primeros años, estábamos enganchando los inicios, digamos, ya los inicios de la violencia en la tarea social, ¿no? Y política. Nosotros habíamos armado, ¿no?, un grupo muy fuerte, muy interesante, que primero eran todos de compañeros universitarios, pero después se nutrió con muchos vecinos y vecinas de las villas, ¿no?, que trabajábamos en varias villas, ¿no? Un grupo independiente absolutamente, que tenía ramas que venían de la iglesia, otras que venían del marxismo, gente comprometida. Lo cierto es que con ellos conformamos un grupo, lo llamamos Grupo Greta, me acuerdo, ¿no? Y con ese grupo, varios de ellos se radicaron en las villas, ¿no?, a trabajar, igual como yo lo había hecho, y hacíamos mucha tarea muy interesante de tipo social. Lo cierto es que yo ya estaba terminando la residencia y apareció el tiempo de la AAA, el tiempo de los hechos de violencia que estaban sacudiendo, ¿no? Los atentados, la violencia desde las dos veredas, digamos, ¿no? Y varios de los compañeros de nuestro espacio sufrieron los embates de la violencia. Y a mí me empezaron a buscar, ¿no? Mis compañeros, alertados de esto, ¿no?, se reunieron, me convocaron y me plantearon, yo estaba casado, ya teníamos un hijo con Cristina, bueno, me impulsaron al exilio. Primero me plantearon el exilio externo, yo no lo acepté, entonces me plantearon que debido a mi tarea, a toda la experiencia que había desarrollado, que tenía que elegir entre ir a Río Negro o a Neuquén, si no quería emigrar a otro país, ¿no? Bueno, yo acepté, porque realmente tanto en Río Negro como en Neuquén, ¿no?, se estaban desarrollando sistemas sanitarios, el de Neuquén se sostuvo, el de Río Negro no, ¿no? Entonces me vine para Neuquén, ¿no? En realidad me surgió primero Neuquén, porque me anoté en las dos provincias. Y acá empieza otro espacio distinto, pero también muy rico, que es mi inclusión en el plan provincial de salud de la provincia de Neuquén. Era un plan
que se había iniciado hacía poco, ¿no? estaba realmente rompiendo con los enfoques clásicos, ¿no? Estaba desarrollando un proyecto de salud universal, es decir, asequible para toda la población, más allá de sus diferencias de clase o de lo que sea, ¿no? Y sobre todo sostenido con lo que después se dio en llamar la atención primaria de la salud. Es decir, desarrollar una tarea que beneficiara al conjunto de la población, que permitiera detectar, ¿no?, las situaciones que aparecían desde, a través de esa cobertura que se había desarrollado, ¿no?, y sobre todo con una medicina de buena calidad para toda la población. Mi primer destino en Neuquén fue Villa La Angostura. Y en Villa La Angostura entré a trabajar mucho con toda la zona rural, ¿no? Y en Villa Traful, que formaba parte de la tarea en territorio, conocí a otra maestra. La maestra se llamó Olga Castañeda de Vivares. El centro de salud de Villa Traful lleva el nombre de ella. Bueno, esta persona, esta mujer, yo aprendí muchísimo de doña Olga. Aprendí la versatilidad, la flexibilidad operativa, aprendí a no esperar a la gente en el consultorio, aprendí a recorrer, ella era agente sanitario también, ¿no? Era una persona maravillosa que si había que ir a buscar a un paciente al otro lado del lago, estando el lago picado, agarraba una canoa y a remo cruzaba el lago. Cosas maravillosas hacía esta mujer. Si había que atender un parto, lo atendía, ¿no? Y era una persona muy estudiosa. Era una persona muy estudiosa. Realmente muy actualizada, más allá de que no era médica, ni tenía títulos académicos, era una idónea, se llamaba idónea las personas que no tenían formación formal, digamos, pero que habían trabajado y se habían enriquecido a través de la experiencia. Bueno, doña Olga fue para mí el paradigma de mujer con hambre de saber y con deseos de hacer, y sobre todo sostenida por el querer, el afecto a su gente. Yo la tengo adentro de mi corazón, ¿no? Bueno, la cuestión, no mucho tiempo después de que había ingresado a Villa La Angostura, me surgió el traslado a Junín de los Andes. Traslado que de alguna manera lo propicié porque en Angostura no había quirófano. Recuerden que a mí me había entrado a través del doctor Pataro las ganas por la cirugía. Y en Junín de los Andes sí había quirófano. Entonces me orienté, me trasladaron al hospital de Junín de los Andes. ¿Pero qué pasó en Junín de los Andes? No era solamente el quirófano lo que encontré. Junín de los Andes era área piloto del Plan de Salud Rural. Área piloto. Y entonces era uno de los primeros espacios en la provincia que tenía agentes sanitarios. Fue para mí un descubrimiento, el agente sanitario. El agente sanitario, tendríamos que hablar alguna vez en alguna otra oportunidad, le podría hablar de la historia de los agentes sanitarios, que nacen con Carrillo, y nacen en la época de Alvarado, ¿no? En la época de la lucha contra el paludismo. Agentes, operadores sanitarios que recorren las casas, ¿no?, que se conectan con las familias, ¿no?, que desarrollan tareas de educación sanitaria y de prevención, ¿no? Agentes sanitarios que ayudan a mejorar la vida, ¿no? No solamente las vacunas y el impulso al control del embarazo y del... Bueno,
los agentes sanitarios me cambiaron la vida. Me enseñaron, ¿no? Aprendí de ellos y aprendí algo trascendente. Aprendí de ellos el cómo hacer un puente entre la medicina, entre el saber científico y el saber cotidiano, el saber popular. Ellos fueron mis maestros, ¿no? Los agentes sanitarios. Tanto es así que cuando me preguntaban a qué espacio pertenecía, yo siempre dije al espacio de agentes sanitarios, ¿no? Porque ahí construí mi identidad, en conjunto con los agentes sanitarios. Otra cosa que me enseñaron los agentes sanitarios y los que se llama habitualmente pacientes, que no me parece un buen nombre, pero todo el mundo los llama así, ¿no? También aprendí de los agentes sanitarios y de las personas que concurrían demandándome algún tipo de acompañamiento o ayuda médica, ¿no? Aprendí que no solo no solo está la medicina occidental, no solo está la medicina de los hospitales y de los consultorios y de las clínicas. Aprendí el saber sanitario originario, ¿no? Me fueron explicando, me fueron transmitiendo, ¿no?, que había otras maneras de entender la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, y de cómo enfocarlas. Y así fui aprendiendo acerca de la medicina originaria y acerca de la medicina popular. Y ahí, ¿no?, los agentes sanitarios me enseñaron dos cosas, dos preguntas que tenía que hacer siempre, ¿no? Después que me desarrollaban los pacientes, las pacientes, ¿no?, la problemática que tenían, una pregunta, la primera, era: ¿y usted qué cree que les está ocurriendo? Es decir, bajarse del caballo, ¿no? Yo tengo ciertos saberes, ciertas cosas, ciertos instrumentos, ciertas herramientas, pero no son todas las que hay, ¿no? Por eso, primero preguntarle qué cree que le está pasando. Y la segunda pregunta: ¿y cómo cree que se resuelve esto? Y ahí ir construyendo con el otro, con los otros y otras, el derrotero a seguir. Y así es que me pongo en contacto con los médicos originarios. Ya en el Monte Formoseño, con los Com y con los Huichí, el operador intercultural al cual me referí antes, me orientó a conocer y a tratar con el Piogonac, que es el chamán originario del noreste. Acá me conecté con los machis, que son los chamanes, las chamanes, ¿no?, de acá de la región mapuche, ¿no? Y tuve sobre todo cuatro maestras, mujeres todas ellas. Doña Domitila Buenuquir, en la zona del Malleo, doña Luisa Moyano, en la zona de Caichihue, en Catanlil, doña Juanita Curruinca, acá cerquita, en Pilpil, y la máxima, doña Cecilia Hinal, del Salitral, ¿no?, de la comunidad Cayulef. Estas mujeres, cada una con su manera, ¿no? Algún día tenemos que hacer una juntada y hablaríamos de estas sabias mujeres, ¿no?, que habían recibido el don a través del Peuma. El Peuma es como un estado de conciencia diferente, ¿no?, y en ese don se le había transmitido la capacidad, ¿no?, de
capacidades diferentes, incluyendo la de la curación, pero el chamán es mucho más que curar. El chamán es la persona que acompaña el alma de los muertos en su viaje final, ¿no? A través del peuma, siempre, a través de ese sueño que tiene, ¿no? El sueño es como el caballo del machi, ¿no? El que le permite transitar, acompañar, ¿no? Augurar, aconsejar. Bueno, doña Cecilia fue mi machi, fue mi chamán, fue la persona que me ayudó en mis momentos más difíciles. A todo esto, ¿no? Bueno, acá llegó un momento en que mi trabajo, yo estaba trabajando con grupos, ¿sí? Abrir No, micrófono, Mirna. Está sin micrófono. sí. Perdón. Hola. Sí, sí, hay algunas inquietudes en el chat, si querés, las vamos leyendo. Perfecto, ¿cómo no? Y bueno, a ver. A ver un momentito. Qué bueno. Bueno, acá Silvia dice algo que la está arrojando al túnel del tiempo, emocionante. María Elena Ocampo dice, Willy, ¿cómo te subvencionabas a lo largo de esta trayectoria? ¿Te ayudaba tu familia o te sostenía? Entonces me pareció importante la pregunta porque parece un relato de otro mundo, ¿no? Ajá. Yo le agrego esa pregunta porque tiene que ver con lo real que sostiene una experiencia posible. ¿Por qué se daba esto en Neuquén? ¿Quién tenía esa voluntad política que hacía posible que esta experiencia fuera posible? Bueno, perfecto. Bueno, primero voy a contestar la individual, digamos, ¿no? Sí, mis padres me ayudaron en mi adolescencia, en los primeros años de mi juventud, pero cuando voy a vivir a las villas empiezo a trabajar en changas, ¿no? Y uno de los trabajos más interesantes que conseguí era el de sereno, ¿no? Entonces eso me permitía estudiar de noche. Y iba a la facultad en cierto horario, otro horario tenía para hacer mi tarea social, ¿no? Pero descansaba a la tarde, ¿no? Y a la noche estudiaba, ¿no? Y me ayudaba mucho el hacer changas, ¿no? Cuando necesité, mi papá, mi familia siempre estuvo, ¿no? Debo decirlo, eso era un respaldo que yo tenía, que lo utilicé en diversas oportunidades. Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? ¿Cómo nace el plan de salud de Neuquén? Tiene que ver tiene un trasfondo político, con esta onda. Ustedes recuerdan el tema de las propuestas del desarrollismo, desde el punto de vista de lo político. Acá hubo una movida provincial inspirada en el desarrollismo, ¿no? Que se construyó desde una organización política, de un partido provincial, ¿no? Que fue el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Habrán oído hablar de él probablemente, ¿no? Este movimiento, en sus primeros años sobre todo, estuvo desarrollado por era una realidad, ¿no? Y sus allegados, ¿no? Que habían habían iniciado una experiencia política local en Cutralcó, en una comisión de fomento, ¿no? Y el presidente de la comisión era un señor que se llamó Felipe Zapag,
Y este señor, que era una persona con inquietudes sociales, ¿no? Supo vincularse, organizar un grupo muy interesante de trabajo, primero en esa comisión de fomento, la de Cutralcó. Esto se vinculó también, hay después, en el tiempo de Onganía, ¿no? Onganía, que previamente, bueno, ustedes saben, Revolución Argentina, todo eso, ¿no? Entonces, observó esta performance de Zapac en Cutralcó, de Zapac y de su gente, ¿no? Porque eran un grupo, un equipo, y lo llama como interventor. Y Zapac lleva como responsable del área sanitaria al doctor Del Vaz, ¿no? Alberto Antonio Del Vaz, que lo había acompañado en Cutralcó ya, que se había encargado de la parte sanitaria en Cutralcó. Y Del Vaz fue un ideólogo sanitario de aquellos, ¿no? Que agarró y lo convenció al Zapac, ¿no? De agarrar y de tratar de desarrollar un proyecto universal. Esto lo pudo lograr Zapac cuando después entran en elecciones, gana el Movimiento Popular Neuquino su elección, ¿no? Y aparece el boom del petróleo en Neuquén. Esto ayuda muchísimo, porque permite solventar proyectos que tenían que ver con las necesidades de la provincia. En la provincia el tema sanitario era un desastre, ¿no? Era un desastre porque se tenían los índices más altos de mortalidad infantil de todo el país, ¿no? Entonces agarra y se comienza a desarrollar esta propuesta, ¿no? Una propuesta de plan provincial de salud, ¿no? Que estuvo inspirado en los enfoques del desarrollismo, reitero, ¿no? Pero que fue hecho, ¿no? Con la idea política de Del Vaz y de Zapac. Pero los técnicos ahí hubieron dos sanitaristas, uno de ellos lo conocí gracias a María Rosa, que fue Néstor Perrone, y otra fue la doctora Elsa Moreno. Y había acá también otro médico rural, pionero, del cual escribí una novela en mi último libro, ¿no? Que se llamó Antonio Gorni. Y con Antonio Gorni, que se orientó al tema de la medicina rural, ¿no? Hicieron un programa que fue extraordinario en cuanto a los resultados obtenidos, desarrollando todo el enfoque de la atención primaria, que es extensión de la cobertura, es detección temprana, es el enfoque por escala de complejidades, una escala que se inicia con la visita del agente sanitario o con la consulta a un centro sanitario rural o de un barrio, y que termina en la alta complejidad si fuera necesario. Esto está inspirado en el estado de bienestar, ¿se entiende?, ¿no? Después se contamina con la medicina liberal y tecnocomercial, también hay que decirlo, tampoco es una maravilla, esto tiene sus grandes errores, sus grandes defectos, pero en aquellos tiempos, en aquellos primeros tiempos sobre todo, daba margen a la creatividad, ¿no? Por ejemplo, estaba todo al principio orientado a la parte materno-infantil. En el área psicosocial no había nada. Pero nosotros, por ejemplo, con el equipo de agentes sanitarios, con maestros, con gente con inquietudes, pudimos armar redes y creamos un programa de atención primaria y salud mental, le llamamos, en la cual al principio no teníamos especialistas, éramos todos, no había psicólogo, yo tenía mi formación hecha en el CEFIP, a ver si se entiende, ¿no? Con eso, en nuestra zona sur,
armamos toda una movida vinculada a respuestas, todo a base de enfoques grupales. Armábamos en cada uno de los hospitales de la zona, donde se podía, no todo. Estos grupos se armaban en los lugares que se podía y se quería. Pero no quiere decir que todos tuvieran todos estos grupos. Grupo de presos, grupo de mujeres con problemas de violencia familiar, grupo de varones con problemas de violencia familiar, grupos de alcoholismo. Los grupos de alcoholismo, enfoques familiares, ¿no? A través de todos los recursos que me brindó mi pasantía en CEFIP, ¿no? ¿Se entiende? Se podían hacer cosas. No, yo recuerdo que hacer alguna cosa diferente en un hospital de Buenos Aires, por ejemplo, era sangre, sudor y lágrimas. Acá teníamos vía libre. Había vía libre para crear. En la medida que sea para crear y para tratar de construir, podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Esto nosotros lo hacíamos a través de los enfoques grupales y a través de la construcción de redes locales, que excedían en mucho lo que era la parte sanitaria, claro, ¿no? Trabajábamos siempre con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, y lo seguimos haciendo. Yo sigo trabajando en redes. ¿Se entendió? No sé si está la respuesta. Sí, total, total. Sí. Incluyo un comentario, Willy, a esto que dijiste, lo que venía de Zapag y con Onganía, que en ese año, cosa rara, un gobierno militar organizó los centros de salud, el Centro de Salud Mental número 1 y número 2. Así es. El número 1 con Hugo Rosario, y en el 2 donde estaban María Rosa y Adolfo Loquetec. Exactamente. De esta manera. Exactamente. Y también recordarás que fue en un espacio de un gobierno militar, creo que fue el de Onganía también, que se lo llamó a Goldenberg a hacerse cargo de la parte psiquiátrica en el Lanús. Así que quiero decirte que existen los intersticios. A ver si se entiende, ¿no? Sí. Aparecen, en todas las estructuras aparecen los quiebres. Sí. Y la creatividad está en meterse en esos quiebres, aprovecharlos y transformar. Bueno, va por ahí, ¿no? Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Mirna? Sí, acá había una pregunta a ver, no sé si está... Hay una de Alejandra Sir. Sí, ¿qué posibilidad de contactarse con alguno de esos sabedores comunitarios? Bueno, yo les recomiendo que miren a su alrededor. Alrededor de todos y cada uno de nosotros hay hacedores comunitarios llenos de sabiduría. No necesitamos ir a la India, que los hay también, ¿no? Ni a la China, bueno, acerca nuestro tenemos. Hay que ir a los espacios donde se construye tarea solidaria. Esa es la sugerencia que les hago. Si quieren venir acá, mi casa está abierta, ¿no? Pero con toda seguridad, cerca de ustedes, de cada uno de nosotros y nosotras, tenemos estos individuos. Sí. Ella se refiere a las comunidades, Pueblos originarios. Pueblos originarios. Perfecto. Bueno, esa es otra pregunta. Bueno, ante todo, ¿no? Tenemos muy distintas maneras de entender la salud y la enfermedad de los distintos pueblos que componen nuestra versátil constitución social, ¿no? Si hay un pueblo, ¿no? Si hay un territorio en el cual hay diversidad, es en nuestro país, ¿no?
a través de todo el flujo migratorio, a través de las comunidades originarias que si bien fueron víctimas de un genocidio, ¿no? Han quedado núcleos muy importantes que están retomando su cultura y su saber, por suerte, y nos están enriqueciendo, ¿no? Hay curadores populares también. Están los curadores populares que la medicina popular es la que está inspirada, ¿no? en el equilibrio interno, el equilibrio de los humores, en el equilibrio de los elementos naturales, el fuego, el agua, la tierra, el aire, ¿no? ¿Se entiende? Esta es la medicina del empacho, del mal de ojo, ¿no? Bueno, existe como una relación entre todas estas medicinas que también se vinculan con la medicina hegemónica, con la medicina occidental, ¿no? Entonces, hay una medicina diferente a la hegemónica que también está transitando. Es la medicina familiar también, ¿no? Ahora, la medicina originaria en particular, hay que ir a buscarlo en los espacios donde está ese pueblo, ¿no? Yo tuve la suerte de acá, por el pueblo mapuche, ¿no? Tuve la suerte de poder vincularme, y yo me vinculé a través de los pacientes y a través de los agentes sanitarios, como le decía, ¿no? Preguntando, haciendo estas preguntas, uno llega, ¿no? a estas personas. Y entonces uno se acerca respetuosamente, ¿no? A veces acompañando a ese paciente que interpreta que necesita también de ellos, ¿no? Y entonces ahí se hace el vínculo. Hay que construir vínculo. Y una vez que uno conoce, ¿no? Hay que construir confianza, ¿no? ¿Y cómo se construye confianza? Acompañando la tarea con respeto y con humildad, porque estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Yo puedo presentarle a operadores de mi región, pero seguramente si viviera qué sé yo, en Chubut, ¿no? En Chubut, bueno, me engancharía con compañeros o compañeras de la comunidad tehuelche y que me lleven a su curador, ¿no? Y que me enseñen, ¿no? Esta es la única manera. De todas maneras, hay espacios más formales también, es cierto, ¿no? Hay espacios más institucionalizados. En Chile hay hospitales interculturales donde se desarrolla formación en este sentido, ¿no? Acá nosotros también tenemos, incluso yo trabajé mucho en la zona de Rucachoró y en la zona de Luminé. Ahora hay alumnos míos, debo decir, que están desarrollando un proyecto de salud, de un centro, un hospital intercultural en Aluminé, en la provincia de Neuquén, acá cerca, ¿no? Bueno, hay espacios de esto, ¿no? Pero es cuestión de, pregunten a las personas del pueblo, ¿no? originario con el cual que se quieren relacionar, y ellos lo van a llevar si interpretan que ustedes son dignos de confianza. Para eso hay que construir vínculo. Para todo hay que construir vínculo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, hay halagos por este encuentro de varias personas, te lo digo en general. Estamos cerca a que finalice nuestro horario, pero no sé si querés cerrar, Willy, Sí, con alguna cosa importante de tu experiencia, de la última parte o de la que vos te parezca la más importante en cuanto a lo que fue esta tarea tuya tan importante. Bien. Yo quería hablar un poco sobre el querer también en esto, ¿no? Yo me lancé, dejé de lado de la cirugía, dejé de lado muchas otras movidas y me orienté más a lo psicosocial y comunitario, ¿no? Gracias también y sobre todo a mis pacientes, ¿no?
Una de mis maestras fue una paciente mía, Elida Namokura, ¿no? Una persona que emigró, originaria de acá, de una comunidad cercana, ¿no? Se fue a San Luis a capacitarse en farmacia, era un estudio universitario, y tuvo un brote, sé yo, bueno, le marcaron como psicótica, bueno, así volvió. Bueno, lo cierto es que esta mujer, ¿no? Nosotros no teníamos en esa época psiquiatra ni psicólogos, ¿no? Y yo trataba de acompañarle como podía, ¿no? Me servía la formación que había tenido en psiquiatría básica de Goldenberg y también acá el Servicio de Salud Mental de Neuquén, y me dijo, ¿sabe qué? No, porque yo le manifestaba, tenemos que consultar a fulanito que sabe más que yo en esto. ¿Sabe qué? Me dice, no, usted no pierda la cosa del afecto, ¿no? Y así usted puede acompañarnos. Y a veces eso es mucho mejor que cualquier receta que pueda brindar. Esto me marcó, pero me marcó fuerte. Me marcó fuerte. Debo decir que hay un elemento que fue vital. La docencia en la residencia de Medicina General de Zapala, cuando empecé a trabajar en Zapala, a medida que egresaban los residentes, me convocaban en los distintos lugares donde los mandaban, ¿no? Y pudimos armar redes internas provinciales. A través de eso, esas redes internas provinciales, a través del trabajo que hacíamos en los distintos lugares donde egresaban los residentes, posibilitó cambios que se sostienen. Estas redes, varias de ellas existen. Cuando me jubilo, no es que sea muy capo haciendo estas cosas, lo que pasa es que no había otros que hicieran, ¿no? Entonces me invitan y me contratan también, me sigue contratando Neuquén y me contratan de Chubut y Río Negro. Y ahí también hacemos estas cosas de las que estaba comentando que hice y que sigo haciendo en Neuquén. Hasta el 2013. En el 2013 tengo problemas de salud, hacen que deje de viajar y ahora sigo trabajando, ¿no? Acá, en mi lugar. Sigo trabajando con grupos de alcoholismo, sigo trabajando con grupos de presos, con grupos de mujeres y con redes. Y sobre todo vinculo todo esto con lo creativo, con lo literario. La parte literaria, antes escribía solo poesía, después me dediqué a escribir académico sobre antropología médica porque nos metimos en un proyecto de investigación con CONICET, ¿no? Durante 12 años desarrollamos eso, después me aburrió el trabajo académico, ¿no? Pero empecé a escribir historias para poder discutirla con mis alumnos de la residencia. Historias de situaciones concretas, de enfoques, de errores también, ¿no? Y esto hizo que empezara a escribir cuentos. Empecé a escribir cuentos a partir de los relatos de las personas con las cuales me vinculaba en todos los lugares, ¿no? Con los que transcurría mi tarea. Y también empecé a escribir algunas biografías, ¿no? Entre ellas la última de Gorni, ¿no? Que es el médico rural que fue pionero acá en el norte neuquino. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Que tenemos que vincular el deseo con la tarea. ¿Y el deseo te viene de dónde? Y te viene de la gana, te viene de las cosas que viviste en tu niñez, ¿viste? Te viene de los dolores y te viene de los amores, ¿viste? Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para poder querer lo que uno hace y hacer lo que uno quiere. Maravilloso. Willy, muchísimas gracias, maravilloso. Acá me preguntan si en el chat si podemos pasar tu contacto porque hay alguien que quiere visitar la zona.
Me encantaría. Es una Sería una alegría. terapeuta comunitaria, es una psicóloga Sí. que se dedica a esta tarea y que posiblemente tenga mucho acá interés está, de conocer. Ale Sir, ahí te está saludando. A ella le vamos a pasar tu contacto. Sí, es Perfecto, la con actriz. mucho gusto. Además Bueno. quiero decirle algo, ¿no? Algunos de mis libros, no todos porque lamentablemente soy una bestia con lo tecnológico, pero algunos de mis libros están en mi muro de Facebook. Así que si se meten en mi Facebook, ¿no? Estoy con mi nombre, les puedo habilitar para que lo lean en forma digital, ¿no? Willy, y acá están armando una posibilidad de una pasantía en Neuquén. Están como muy entusiasmadas con la idea. Así Bueno, que bueno, veamos si es posible conversar sobre eso, sobre algún sí, pequeño grupo que con mucho gusto, con mucho gusto. lo hablamos. Lo hablamos. Bueno, tienen mi mail, mi teléfono, si quieren le paso también, Perfecto. 2944-419982. Ese es mi teléfono, ¿no? También estoy en guía telefónica, tengo teléfono fijo, ¿no? Así que en Facebook acá recibo una pregunta. Estoy en William Rue, ¿no? Ese es mi nombre, ¿no? Se conectan conmigo 2944-419982. Bueno, Bueno, le agradezco mucho. también hay un saludo especial de Mucia Auschwitz, que estuvo acá también en el encuentro. Está ahí toda. Bueno, muchas gracias María Rosa, muchas gracias Silvia, muchas gracias Jorge, Mirna. Bueno, a todos les tengo mucho cariño y les agradezco por esta posibilidad. Hasta pronto. Muchísimas Gracias a vos. Hasta pronto, Hermoso. Willy. Abrazo Muchas enorme, gracias. Willy. Hermoso, Abrazo enorme, Willy. Chao Silvia. Gracias, muchas gracias. Gracias por este encuentro maravilloso.